Yo soy veterinario, soy de México, llevo ya 17 años trabajando en la industria, más o menos. Y bueno, todavía no me aburro, espero que no suceda nunca. En este momento, pues como bien comentó, estoy por la parte de IDEX Laboratories, en la parte a cargo de la región de Centroamérica y Caribe. Y hemos descubierto a lo largo de estos 2 años que llevo en la empresa que el monitoreo, pues si bien es una herramienta muy valiosa y es algo que nosotros deberíamos manejar y conocer a la perfección, es de las más subutilizadas a nivel general, a nivel región y hablando de Latinoamérica, no solamente de Centroamérica y Caribe. Me ha tocado ver empresas altamente eficientes que no están monitoreando como deberían, empresas muy chiquitas que tú no darías, decimos, un peso por ellas y aún así son extremadamente eficientes en su control sanitario. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y espero que esta plática les ayude a comprender un poco de la importancia y si tienen dudas, me pueden interrumpir con todo gusto. Si es su deseo, si no, pues nos esperamos al final, como dijo Dave. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la bronquitis infecciosa. La bronquitis infecciosa aviar es un virus muy, muy común en toda la parte de avícola, tanto en pollos como en gallinas, y es algo que tenemos a veces olvidado ahí en el closet porque pues, a veces tenemos otras prioridades. En México, por ejemplo, es muy común el tema de influenza y dejamos de lado la bronquitis. Entonces, eso lo vamos a tocar en un momento, pero bueno, empezamos con lo que es el programa. Ya. Agenda, pues una breve introducción a lo que es la bronquitis, su importancia económica, una breve introducción de Lisa y al final vamos a ver todo lo que nos interesa sobre el monitoreo. La bronquitis infecciosa, pues es un virus de la familia de los coronavirus, concretamente un gamma coronavirus. Es altamente contagioso, puede ser agudo o crónico y tiene una gran variedad de cepas o variantes, como le pueden llamar. Y además tiene forma reproductiva, respiratoria y renal. La más evidente es la respiratoria, por obvias razones. Tú vas a ver al pollo toser y puedes identificarlo rápidamente. Sin embargo, las formas reproductivas y renal no son tan visibles. Realmente son subclínicas o cuando son agudas, simplemente que sea muerte de los animales sin que haya signos externos. Y obviamente está marcada la parte reproductiva porque estamos hablando de gallinas de postura. Recordemos que la postura es parte del ciclo reproductivo de las aves. Recordemos también que una gallina no necesita un macho para poner huevos. Van a poner huevos aproximadamente cada 25 horas una vez que alcanza su madurez sexual. Por lo tanto, se estima que una gallina puede producir en su vida, perdón, por semana entre 5 y 6 huevos, dependiendo de los ciclos y cómo se vayan juntando las horas de descanso, digamos. Y bueno, en el lado derecho tenemos una descripción de lo que son los virus. Recordemos que el COVID es un coronavirus también, pero es de otra familia, es de los alfa coronavirus y en nuestro caso, nuestras partes de las aves es de los gamma coronavirus. Me tocó ver en la época de pandemia que había gente que decía que metían la cabeza en el gabinete de vacunación por aspersión de bronquitis para nada más darse un pasón de coronavirus y ver si les ayudaba a protegerse. No sé, siguen vivos, tal vez les funcionó, tal vez fue coincidencia, pero bueno, lo viví claramente. Como diagnóstico de la bronquitis infecciosa, pues tenemos diversas técnicas. Para identificar al bicho, puedes usar aislamiento viral, puedes utilizar PCR en tiempo real. Para identificar la reacción del huésped al animal, perdón, al virus, puedes utilizar ELISA, virus de neutralización, o HI, que es inhibición de aglutinación. ¿Y qué tipos de muestras podemos utilizar? Pues podemos utilizar hisopos traqueales, podemos utilizar hisopos cloacales, de tonsilas secales, que en este caso tenemos en el video una necropsia realizada en el cual se tomó la tráquea y se estaba utilizando un hisopo directamente en el órgano ya extraído para tomar la muestra. Esas muestras fueron tomadas para hacer improntas en tarjetas FTA y esas tarjetas FTA fueron enviadas a una empresa para secuenciar y esto es parte de un estudio que se hizo en México hace algunos años en el cual descubrimos que teníamos todas las cepas sabidas y por haber de bronquitis y unas cuantas no tipificadas todavía. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, la bronquitis tiende a ser difícil de controlar si no utiliza las vacunas correctas. Ay, perdón. Esta tabla está en el Manual Terrestre de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud Animal. Lo pueden buscar así como tal, Manual Terrestre de Enfermedades de la OMSA.
y es de la bronquitis infecciosa como tal. Es lo que ellos recomiendan para diversos objetivos. En la parte de arriba tenemos los objetivos propuestos para lo que están haciendo. Déjenme. Aquí está. Aquí tenemos los objetivos y aquí tenemos las pruebas y cuáles son las más adecuadas. En nuestro caso, que nos estamos acostumbrados a utilizar serología y que estamos buscando la manera de dar un seguimiento de lo que está pasando con nuestros animales, pues siempre nos va a dar como método principal ELISA. Y si bien está prácticamente bien definida como buena prueba para todo lo que nosotros queremos hacer acá arriba, determinar el sistema inmunitario, determinar prevalencia, confirmar casos, determinar eficiencia. Por supuesto, hay mejores herramientas para otras cosas. En el caso de confirmatorio, pues sería más efectivo a lo mejor utilizar perdón, para erradicación sería más efectivo utilizar el PCR en tiempo real, porque sabemos que lo que detectas con PCR es la presencia o ausencia del target en cuestión, y con ELISA pues detectas la reacción del animal al bicho. En este caso, un animal que sea positivo a ELISA puede ser negativo a PCR. ¿Por qué? Porque ya se eliminó del sistema del animal y sigues teniendo anticuerpos circulantes, entonces puedes tener cero conversión sin presencia del bicho, y al revés también. Puedes tener un animal positivo a PCR y negativo a ELISA. ¿Por qué? Porque el animal acaba de ser infectado por el virus y entonces está apenas desarrollando la seroconversión, entonces no vas a encontrar nada circulando, pero sí sabes que el bicho está presente en el huésped. Ahora, ¿por qué es importante la bronquitis? Es importante porque puede contagiarse a toda la población en menos de 48 horas. Es increíblemente rápida la difusión de esta enfermedad. Es increíblemente rápido cómo se contagia. Las galeras actuales, las casetas actuales son altamente pobladas, tanto de pollos de engorda como de gallinas de postura, y es un virus que se dispersa extremadamente rápido. Aquí en la parte de la derecha tenemos, por ejemplo, algunas de las cepas más comunes o más, digamos, comerciales. ¿Y cuál es el órgano blanco? Les comentaba la forma respiratoria y reproductiva o renal. Y si se dan cuenta, todos afectan a la parte respiratoria de la tráquea y solo algunos afectan el oviducto y solo otros afectan el riñón. Entonces, aquí nos interesa particularmente en la parte de gallinas de postura, las cepas de la familia del Delaware, como la DMB, la familia Arkansas, las cepas de la familia Arkansas y las cepas de la familia Massachusetts. La mayoría de las vacunas están basadas en Massachusetts y en Delaware. Hay otras variantes que se han utilizado, pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante en el árbol filogenético, pero es importante que tengan en cuenta esto, porque la bronquitis tiene que tener un buen control para que podamos saber qué es lo que está pasando en nuestras parvadas. Les decía, hay diferentes cepas. En pollos, como dato cultural, ocasiona alta mortalidad, afectación de parámetros y decomisos en rastro porque afecta órganos internos y a veces la forma subclínica no es lo mejor que se pueda a identificar. En gallinas ponedoras, pues podemos llegar a tener huevos deformes, huevos frágiles. Podemos tener un alto porcentaje de postura. A lo mejor te estoy hablando de un caso imaginario. Puedes tener una parvada de 45 semanas de gallinas de postura de línea genética muy bonita, muy pura, sea cual sea la que quieras usar. Y puedes tener un porcentaje de postura de acuerdo a los estándares de arriba de 90-95%. Y sin embargo, al momento de estar moviendo el huevo hacia la empacadora o hacia los sitios de distribución comercial, empiezas a ver mermas, empiezas a ver pérdidas por huevo roto de alrededor de 5, 6, 10%. Y eso, pues evidentemente ya te baja tu eficiencia productiva de 95 a 80, 85. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que tú tienes muy buena producción, pero sin embargo los huevos que están produciendo esas gallinas no están en las condiciones adecuadas para ser comercializados, y es como si no los hubieran puesto, porque al final se van a romper o al final te lo vas a castigar. Eh, He tenido oportunidad de trabajar en otros países y, por ejemplo, me parece que Panamá y México comparten una clasificación similar de huevo, que es calidad México y Panamá uno, 2 y 3, así se denominan, en las cuales supuestamente debemos tener alta calidad para comercializar huevos en diversos canales de distribución. Por ejemplo, en un canal de distribución de centros comerciales, supermercados, donde empacas el huevo en empaques de 6, 12, 18, 30, tienes que tener huevos, la mayoría de calidad uno, que son los mejores. Y la normativa, al menos en México, te permite poner unos poquitos de calidad 2 y 3. Entonces, siempre que agarras una charola de 30 huevos en el supermercado de México y una marca en particular que usa empaques de plástico transparente, yo lo que hago siempre es primero sopesarla con las manos, agarrar y ver, calcularle el peso
Y ya que veo que sí está pesada la charola, la volteo para ver cómo está la calidad del huevo, para ver cuáles son los que se caen al otro lado, cuáles son los que rebotan, los que se mueven mucho. Y digo, bueno, esta charola conviene más que esta otra. Y también, obviamente, como puedo ver la calidad del huevo, pues me puedo identificar si la parvada fue afectada con Newcastle, bronquitis o algún otro bicho respiratorio que afecte el huevo. Y como veterinario, pues agarro la más bonita siempre, ¿no? Esperaría que la gente tuviera ese conocimiento, pero no todos sabemos eso. Y si ustedes, como veterinarios, ingenieros o técnicos ya tienen esta información, pásenla a sus familiares y amigos para que sepan qué huevo comprar. Hay que tener mucho cuidado con la bronquitis porque a veces nos salen dinosaurios. No, no es cierto, es un mal chiste. Pero es importante cuidar a nuestras parvadas para tener en cuenta que nuestra producción sea rentable. No solamente basta con que las gallinas pongan el huevo, tenemos que hacer que esos huevos lleguen a la mesa de nuestros consumidores. Ahora, el síndrome de la falsa ponedora lo pongo en un apartado aparte, valga la redundancia, porque es algo bien peligroso para las producciones. Peligroso en el sentido económico. Me ha tocado ver empresas que dicen, yo no tengo bronquitis, la bronquitis ni se para por mi granja, la bronquitis no existe aquí. Y tú ves a las gallinas y las ves exactamente iguales. Una gallina falsa ponedora está clínicamente sana. Si la vemos así frente a frente a otra gallina que sí está poniendo, a menos que veamos ya muy, muy a detalle, a lo mejor las plumas de la cloaca, el estado de la condición corporal y análisis bien, bien profundos, o sea, literalmente agarrar gallina por gallina y ver cuál sí está poniendo y cuál no. A simple vista no podemos diferenciarlas, no podemos saber cuál es la que sí está poniendo y cuál es la que no está poniendo. Y esto es lo que hace peligroso este síndrome. ¿Por qué? Porque afecta entre el 5 y el 30% de la parvada. Entonces, pónganse a hacer un pequeño número. Si afecta entre 5 y 30% de parvada y tenemos 1000 gallinas y te puede llegar a afectar el 30% de la parvada, entonces puede que estés perdiendo 300 huevos. 300 huevos de los cuales no te van a, nunca van a regresar. Y muchas veces este tipo de pérdidas económicas no están contabilizadas porque no es como tal, en el sentido estricto de la palabra, no es una pérdida. ¿Por qué? Porque el huevo nunca llegó. Entonces tú no viste el huevo que llegó a tu caja de comercialización, no se te rompió, no lo perdiste, no lo pisaste, pero dejaste de ganar. Entonces, y eso es algo bien común. Me tocó ver a una empresa también en México que hasta el día de hoy, esto fue desde hace como 5 o 6 años, y hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo su nivel de hipocresía porque esta empresa, este médico, que pues como muchas veces la gente más ineficiente llega a puestos altos, ahorita es director de la misma empresa. Pero bueno, este médico decía en su tiempo que decía, es que el año pasado teníamos 10 millones de gallinas. El año anterior teníamos 9. Este año tenemos 11. Y digo, ¿y cómo has visto tu productividad? Dice, pues hemos aumentado aproximadamente un 5% de producción. Y dice, vale, 9, 10, 11. Si aumentaste tu productividad, tu parvada total en 2 millones y solo viste un 5% de aumento de producción, ¿dónde está tu ventaja? ¿Dónde está tu valor comercial? ¿Y qué estaba pasando? Que ellos tenían bronquitis hasta los ojos. Tenían bronquitis por todos lados, tenían todas las cepas habidas y por haber. Eh, en México, por ejemplo, la cepa Arkansas es ilegal en el sentido estricto de la normativa. No hay por ley Arkansas en México. Sin embargo, yo creo que pasan de mojados en el Río Bravo porque tenemos un montón de Arkansas por todos lados. Tenemos Arkansas detectada en este estudio que les digo que se hizo de tipificar las cepas como tal con secuenciación. Encontramos cepa Arkansas, encontramos cepa QX, que es una cepa original en China, que es precisamente una de las que ocasiona falsas ponedoras. Encontramos las cepas mexicanas antiguas que no se habían visto en años, que es si no me equivoco, es la Chimalhuacán, y encontramos varias cepas que no estaban tipificadas como tal. Entonces, ¿de qué depende esta afectación? Del momento de la infección, ese es uno de los principales factores. Afecta mucho más a las falsas ponedoras, bueno, perdón, se desarrollan más falsas ponedoras si los animales se infectan en las primeras semanas de vida, llámese 4 o 5 semanas de vida. Por eso es importantísimo evaluar a tus pollitas cuando llegan a la granja de crianza del levante o como lo conozcan ustedes. ¿Por qué? Porque si sabes cómo vienen tus animalitos en la cuestión de bronquitis infecciosa y sabes cómo ayudarlos con vacunas, vas a tener una muy buen comienzo para evitar fases ponedoras en la madurez sexual. Recordemos, las gallinas de postura actuales, más o menos las líneas genéticas más eficientes, llegan a vivir entre 110, 120 semanas a veces, de vida, de las cuales 90 y pocas semanas son de producción.
Y esto hablando ya sin pelecha. Antes se pelechaban las parvadas a las 60, 70 semanas. Pelechar es dar como un reinicio fisiológico, para los que no conozcan el término, que es básicamente privarlas de alimento y restricción de agua para que el oviducto tenga una cierta involución y después se les vuelve a nutrir para que vuelvan a desarrollar. ¿Qué pasa con la pelecha? Que ponen huevos más grandes, entonces ahí llega a haber una afectación en cuando tienes posturas comerciales porque se rompen mucho porque son más grandes, entonces se aplastan solitos ya por el mero hecho de ser grandes. Pero bueno, eso era antes. Y ahorita ya casi no se hace. Era un manejo bien común en México antes. Ahorita ya se están manejando líneas genéticas que viven sus 110 semanas corridas. Pero esto se los comento porque si tú no cuidaste tus bichitos a las 4 semanas de vida, a las 5 semanas de vida, y te quieres ir así durante prácticamente 2 años con esos animales, vas a tener un problema, porque tus animales a lo mejor ni siquiera van a llegar a dar el ancho en la curva de estándar de las casas genéticas, que siempre te van a decir a las semanas tal, tienen que tener tal porcentaje y así sucesivamente hasta que terminen su ciclo productivo. Otro factor que afecta a este porcentaje es la variante del virus. Desde hace rato, no sé si se acuerdan que las que afectaban eran la Mass, la Arkansas y la Delaware, y desafortunadamente también son las más comunes, son las que andan ahí circulando por todos lados. Entonces, de la que más afecta siendo más fase ponedor es la DMB 139, que es de la familia Delaware, igual la 793, bueno, los de la familia 793, que son igual de ese tipo de filogenia, y esos son, desgraciadamente, los más dominantes a nivel genético. Entonces, siempre vas a encontrar prácticamente bichos Massachusetts, bichos Arkansas y bichos Delaware circulando en prácticamente cualquier parte del mundo. La QX, que es la que les comentaba que es de China, también es altamente infecciosa y también afecta muchísimo el síndrome de falsas ponedoras. Entonces, en México, pues les decía, tenemos Arkansas ilegal, tenemos QX identificada, tenemos Delaware por todos lados. Entonces, evidentemente, si tú no tienes un control de vacunación y de inmunidad de tus animales, no vas a producir. No tiene que ver con el tema específico de la parvada, perdón, de la plática de la parvada, pero yo trabajé con empresas de pollo de engorda en los cuales una buena vacunación redujo la mortalidad de una parvada a la siguiente de 30% a 12% y de 12% a 6% en dos parvadas de pollo de engorda. Estamos hablando de 3 meses, 4 meses en tiempo corrido con los descansos sanitarios. Y entonces, pues tuvimos una mejoría de mortalidad de 24% en dos parvadas, lo cual es una maravilla. Y desgraciadamente, pues eso tiene que ser con programas vacunales adecuados, con evaluación serológica continua, con un histórico bien diferenciado y para que sepas qué hacer y qué no hacer. Por eso también está marcado acá la inmunidad materna, les decía. En cuestión de postura comercial, hay veces que las empresas tienen sus reproductoras ligeras, las cuales te van a dar huevo fértil para producir gallinitas y, bueno, machos de postura que en México los venden como pollitos de colores, en otros países no sé qué les hacen, probablemente sacrificio directo, pero bueno, cuando tú sabes cómo están las mamás de tus gallinitas, pues tienes un poquito de noción de qué está pasando, pero si tú no tienes tus reproductoras propias y compras ya sea el huevo fértil o la pollita de un día, tienes sí o sí que evaluarlas. Yo sé que evaluar pollitos de un día, muchas empresas no quieren hacerlo porque hay la mayoría de las técnicas que utilizamos para sangrar pollitos de un día son bien invasivas, ya sea punción intracardíaca o decapitación como tal, y obviamente muchas veces eso conlleva la pérdida del animal. En decapitación en 100% de los casos, en punción cardíaca en el 90%. Hay otras técnicas, hay una punción por el foramen magno que tal vez algunos de ustedes ya han visto el video que les he enseñado, que es utilizar una aguja pequeña, una jeringa de 1 mililitro para tomar la sangre del foramen magno. El foramen magno es la unión del atlas y el cráneo. Entonces, cuando tú doblas el cuello del animal, literalmente lo agachas. Entonces, aquí en la parte trasera, si ustedes se agachan y se tocan en la base del cráneo, van a sentir un agujero. Ese es el foramen magno. Ahí pasan los grandes vasos, haces un tope físico con la tapa de la jeringa y lo que puedes hacer es básicamente tratar de sangrar al animal sin matarlo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que sepamos cómo inician nuestras aves. Aquí se me pasó poner el video, ahorita al final se los enseño, pero bueno, les decía en la foto de las gallinas, son aves clínicamente sanas. Tenemos que siempre analizar los porcentajes de postura y calidad y de postura y mortalidad. ¿Por qué? Porque a veces
no estás teniendo muy buen control de tu mortalidad. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen millones de gallinas y tienen jaulas de 7, 8, 9, 10 niveles. Y entonces, muchas veces lo que sucede es que pasas, cuando una vez estás subiendo las gallinas a las jaulas de postura, las pones en el nivel 7 a 10, les echas la bendición y no las vuelves a ver hasta que acaba la parvada. Y muchas de esas gallinas mueren, se momifican ahí se quedan, se convierten en alfombra para sus compañeros sobrevivientes y nosotros no sabemos que ya se murió la gallina. Pero si sí lo sabemos y podemos correlacionar perfectamente nuestro porcentaje de mortalidad y con el porcentaje de postura, podemos definir, ok, tengo 1000 gallinas y tengo una mortalidad de 5%, entonces debería tener 950 gallinas, por lo tanto, debería tener 900 huevos en esta fecha con un 90 y tantos por ciento de postura. Y no tengo 900 huevos, tengo 850, tengo 800, tengo 750. Entonces, si tú conoces tu mortalidad de manera adecuada y sabes cómo está, cómo correlaciona con la postura, pues puedes simplemente por matemáticas definir que tienes fases ponedoras. Ahora, ¿cuáles son? Tendrías que revisar una por una o de plano puedes ver las que ya estén más afectadas, las vas a ver siempre todas tristes. Eh, Eso es un trabajo manual increíblemente difícil, que prácticamente ninguna empresa va a hacer. No vas a revisar gallina por gallina. Por poner un número, la empresa más grande de México de gallinas de postura de huevo comercial tiene alrededor de 50 millones de gallinas y evidentemente no hay poder humano que te permita revisar 50 millones de gallinas una por una para saber que todas están poniendo. Entonces, ¿qué tenemos como herramienta? La principal herramienta es nuestro historial serológico. ¿Por qué historial serológico? Porque con el historial serológico podemos hacer evaluaciones continuas que podemos correlacionar con nuestros históricos y que podemos tomar decisiones productivas y revisar qué es lo que está pasando. Ya he platicado en otros países de Centroamérica y hasta ahora ninguna empresa que yo conozca hace lo que hacemos en México, que es básicamente revacunar con bronquitis y Newcastle en agua de bebida a lo largo de la parvada. ¿Por qué? Porque sabemos que no se pueden ir las pobres gallinas con la vacunación de la etapa de crianza. Ya he trabajado con otras empresas en otros países que han considerado todavía no, que yo sepa, no la han puesto, lo voy a revisar en mi siguiente visita a aquel país, pero han considerado revacunar en postura. ¿Por qué? Porque ya hemos analizado con ellos han implementado programas de monitoreo muy efectivos en bronquitis basados en recomendaciones que hemos hecho con cada empresa. Y entonces, en algunos casos en particular, que tienen bastantes gallinas de postura, han dicho, creo que sí va a valer la pena vacunar. ¿Por qué? Porque si tú vacunas periódicamente cada 10 semanas, a lo mejor más, cada 15 semanas, dependiendo de tu prevalencia, este, lo que inviertes en vacuna va a retornar muchísimo más en huevo producido y en huevo de buena calidad. ¿Y cómo decidimos esto? Pues evaluando el historial serológico. No podemos simplemente llegar y decidir a poner vacunas a lo bestia porque puede que funcione, pero puede que estés gastando de más y puede que no funcione porque no estás utilizando la vacuna adecuada. Ahora, yo no les voy a decir que vayan a tipificar sus bronquitis. Si tienen la posibilidad y tienen el deseo de hacerlo, háganlo. Sería muy bueno, pero no es 100% lo que requieren para usarlo. ¿Por qué? Porque como vemos acá en la parte del árbol filogenético, las vacunas muchas veces funcionan como medios de pinza. Si tú tienes una vacuna de aquí, por ejemplo, la cepa tipo 793 y las Massachusetts que andan por acá arriba, más o menos eso te da una protección contra la mayoría de las cepas circulantes en el mercado. Ya claro que si tienes cepas tipo, perdón, las Massachusetts están acá abajo, las Massachusetts y las 793, pero si tienes las cepas QX, que son de la familia Q del serotipo Q1 de acá arriba, otras más extrañas, la de la anda por acá, si no me equivoco, no se alcanza a ver, así que me van a tener que creer. Pero al final lo que les quiero decir es que tienen que encontrar un programa de vacunación adecuado que les permita cuidar a sus animales sin desperdiciar dinero en vacunas. Y no digo que las vacunas sean un desperdicio. Es un desperdicio cuando no sabes cuándo utilizarlas y no sabes cuándo utilizarlas cuando no estás monitoreando a tus animales. Por eso, ¿qué pasa? Pues ¿por qué pasa esto? Porque hay falta de vigilancia serológica, porque no hay mala aplicación de vacunas o no son protectivas, hay cepas nuevas por falta de bioseguridad, ya les decía, tenemos Arkansas vagando por México, y lo que platicaba al inicio, ¿no? Hay una preocupación elevada por otras enfermedades, influenza aviar. Hay un brote en Honduras, desgraciadamente, espero que se pueda controlar lo suficiente para que no se declare una enfermedad endémica en el país. Sin embargo, les aseguro que cuando una empresa está preocupada por influenza aviar, por la laringotraqueitis o por otras cosas, lo último que van a preguntarse es qué está pasando con la bronquitis.
porque a la larga también estamos teniendo un descuido generalizado. No hemos sabido hacer una buena, un buen cuidado de bioseguridad integral de todos nuestros animales, y hablo en general de Latinoamérica, e incluso podríamos hablar de Estados Unidos y Canadá. Ya lo vimos que les pasó con la influenza en estos últimos 2 años. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por, por la simple y sencilla razón, discúlpenme, que el huevo es una proteína de alta calidad y bueno, creo que tengo razón en decir que es la proteína más accesible a nivel mundial, supongo yo. Hay muchísima gente en México que la única proteína que le alcanza es el huevo. Y si dejamos de producir huevo accesible para la población, pues pobre gente, desgraciadamente tenemos que recordar que cuando estamos trabajando para la industria pecuaria, nuestra responsabilidad con la bioseguridad y con la inocuidad alimentaria no se queda en analizar el suero que nos llegó al laboratorio, no se queda en vacunar a la gallinita y no se queda, por supuesto, en solamente sacar el huevo. Tenemos que asegurarnos de que nuestro trabajo, tanto conjunto de laboratorio como de campo, sea lo que necesitamos para que la empresa sea altamente rentable y pueda ofrecer productos a precios accesibles para la población. No estamos produciendo simplemente huevos, estamos produciendo la proteína que alimenta al mundo. Como dato cultural y como breve repaso, vamos a ver lo que es la ELISA. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Nadie me ha interrumpido, entonces voy a asumir que todos me están entendiendo y no me están dando el avión. Les decía, la ELISA es una prueba rápida, es una prueba muy, muy repetible, es una prueba con que puedes trabajar grandes cantidades de muestras. Si tienes el dinero, puedes automatizarla. Hay robots que pueden hacer una ELISA completa, no son nada baratos. Y existen varios tipos. Están directa, indirecta y competitiva. ELISA no es la señora que recibe las muestras, ELISA es el acrónimo para Enzyme Link Immunosorbent Assay, que es básicamente lo que significa esto, que es una prueba de ligadura enzimática de inmunoabsorbente, y básicamente te ayuda a cuantificar cosas pegando unas con otras. Les comentaba hace un rato, los resultados deben interpretarse a nivel de grupo con conocimiento del resto de la población. Se los dije de otra manera, se los dije, tienen que saber qué está pasando con sus animales comparado con el histórico. El histórico es importantísimo. Si no tienes un histórico, tienes que construirlo, tienes que conocer a tus animales, conocer tus parvadas, y el hecho de conocer una parvada te da una base para la siguiente parvada. No necesariamente van a ser los mismos animales, pero sí vas a tener un comportamiento. ¿Por qué? Porque la prevalencia de enfermedades está muy relacionada con el medio ambiente. En México tenemos la ventaja, gran y enorme ventaja, de que tenemos algunas granjas de postura que pueden ser una sola edad, hay otras que son multiedad, que ya es un poquito más complicado, y en la parte de engorda tenemos sistemas de todo dentro, todo fuera. Una vez que terminan las parvadas, y en reproductoras también, toda la cama, el material de cama y heces se sacan de las galeras, se lava, se desinfecta y se vuelve a meter material nuevo. Yo sé que Centroamérica y Caribe es más complicado por el tema de la accesibilidad al material de cama, y se trabaja lo que se llama cama caliente, que a veces hasta de 3 a 5 o incluso más veces se recicla la cama en pollo de engorda sobre todo. Que sé que también que la multietapa y la multiedad de las gallinas de postura es más complicada por acá en la región porque tenemos espacios más reducidos, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que saber que si estamos exponiendo más a nuestros animales, con mayor razón debemos tener un conocimiento de la salud poblacional general, porque vamos a estar repitiendo, reciclando, reintroduciendo los mismos bichos que ya analizamos previamente. También como tal, como todas las pruebas, tiene su porcentaje de falibilidad. En este caso, pues si tienes un positivo inesperado, que por decir algo en bronquitis no es tan inesperado, porque les decía es bien ubicua, pues, pero aún así recomendamos utilizar una prueba complementaria si no lo esperabas. Una sola prueba no identifica si el nivel de anticuerpos sube o baja. Una sola prueba. ¿A qué me refiero? Un grupo de sueros el día de hoy que tomaste ayer te va a dar la imagen del día de ayer, del día que tomaste los sueros, pero no te dice si subieron o no te dice si bajaron. Eso lo tienes que definir tú, interpretando tus resultados con tu histórico y con tus resultados anteriores y posteriores de esa misma parvada. Aquí lo comentamos. Para ver esa tendencia, tenemos que tomar unas muestras y establecer líneas base, que lo vamos a ver al final también. La que nosotros manejamos para bronquitis es una ELISA indirecta, que básicamente tiene el antígeno ya fijado en la placa y funciona de esta manera. Una muestra positiva se va a unir al antígeno de la placa. ¿Por qué? Porque los anticuerpos están en la muestra, se unen acá, se une el conjugado, que es la cosita amarilla, y el asterisco azul representa nuestra reacción enzimática, y una vez que utilizas los componentes que dan la reacción, te va a dar una coloración, y la coloración significa positividad. Y al revés,
Cuando no hay anticuerpos en la muestra, pues no hay unión, el conjugado no se une, no hay esta reacción colorimétrica y una muestra negativa es clara. Es decir, es transparente, perdón, traducción literal de inglés. En este caso, entonces es muy, muy fácil identificar. Cuando se colorea es positivo, cuando no se colorea es negativo. Ya algunos de ustedes que trabajan en laboratorio saben que cuando es una ELISA de competición, es un poquito más complicado de interpretar. En este caso no es el caso, va de redundancia, entonces tenemos en cuenta positivo, negativo, bien fácil, no hay pierde. Y ahora sí, lo más divertido del caso para mí es el monitoreo serológico. ¿Por qué es importantísimo monitoreo serológico? Porque tenemos que saber que esto nos va a dar muchísimas herramientas para trabajar en conjunto con el campo y con el laboratorio. Yo les he platicado a todos los que hemos tenido oportunidad de trabajar frente a frente o en reuniones virtuales, siempre les he comentado que el trabajo de campo es importantísimo y de ellos depende la calidad de la muestra y la calidad de la muestra es importantísima para el laboratorio en el cual dar un resultado adecuado y preciso y ese resultado es importantísimo para el trabajo de campo para tomar decisiones productivas y tomar decisiones predictivas. Entonces, somos un equipo, todos trabajamos para la misma empresa, obviamente hablando de laboratorios y empresas integradas. Y lo que quiero decir es que tienen que tener comunicación, tienen que estar siempre en comunicación laboratorio y equipo de campo, equipo de calidad, para que tengamos siempre la mejor respuesta de todo lo que vamos a hacer. Recordemos también que las pruebas no son nada baratas, entonces tenemos que eficientizar nuestros recursos. Sabemos a veces que cuando llega el equipo de calidad a las granjas, disculpen, lleva el equipo de calidad a las granjas y dice, oye, vengo a tomar muestras. A lo mejor el médico, el supervisor dice, no, no, no quiero que tomes muestras, nada más vienes a fregar la existencia y a decirme qué hacer y que si yo estoy mal y todo esto. No, hay que trabajar, hay que hacer que la conciencia con toda la parte productiva, con toda la granja, con toda la parte de los médicos, los decisores, con los gerentes, que entiendan que la inversión en serología es algo que les va a ayudar a que los animales se mantengan sanos y que puedan tomar las mejores decisiones de manera inmediata y que no se estén esperando a que ya explotó todo, que ya tronó la granja, que ya se incendió para que podamos tomar una decisión. Como tipos de muestras, no sé si ven el video por acá, pero como tipos de muestras tenemos que, en el caso de la serología, pues necesitamos sangrar las aves para sacar el suero. Recomendamos siempre tomar 2 a 3 mililitros de sangre, mantenerlos a temperatura ambiente siempre que sea menos de 30 grados, no los vamos a dejar a 45 grados a lo mejor en Honduras, que llevamos cuando está muy caliente. Más o menos puede tardar hasta 12 horas en liberar el suero. Ahí no se debe refrigerar. Si refrigeran la sangre completa, no va a saltar suero. Entonces, esperen a que libere el suero para poder refrigerar o congelar. Separar en cuanto el coágulo se forme y preferentemente no enviar sangre completa. Pongo esta imagen porque es horrible que te lleve una muestra refrigerada con sangre completa. Ya rescatar suero de sangre refrigerada es una tortura. Entonces, nunca manden sangre completa. Esperen, lo que yo sugiero es que si van a estar tomando así, por ejemplo, una jeringa por ave, tomen la muestra y una vez que está la muestra de sangre en la jeringa, jalen el émbolo para distribuir toda la sangre a lo largo de todo esto. Aquí, bueno, el icono está predefinido, entonces no le pude jalar el émbolo, pero hagan de cuenta que se va para acá, entonces dejen el coágulo y dejen todas las muestras en posición horizontal, a lo mejor ligeramente inclinado hacia un lado. ¿Para qué? Para que le den más superficie de contacto con el aire y entonces normalmente van a ver esto, van a ver una capita de sangre de coágulo y van a ver el suero suspendido en la parte superior. Ahí tienen dos opciones, quitar la aguja y sacar el suero poco a poco por goteo por la parte frontal de la jeringa, o jalar con cuidado el émbolo para no romper el coágulo y vaciar el suero en otro vial, en un popote doblado, una pajilla doblada o en otra jeringa, incluso si no tiene más envases. El punto es tratar de enviar siempre el suero. El suero es altamente resistente. El suero puede aguantar temperatura ambiente durante un par de días con mínimas afectaciones, pero sí hay afectaciones. Entonces, siempre que ya tengan el suero separado, si se puede congelar, congélenlo. Si se puede, si no, solamente usen los packs de gel refrigerante ya congelados para mantener la temperatura de entre 0 y 8 grados. Usen los envases como el que está atrás, usen ya sea es que en cada país le dicen diferente. Yo le digo unicel, pero creo que le dicen styrofoam, hielo seco, mil cosas. Estos de plástico, hay los desechables del material este que les comento. La idea es que mantengamos una temperatura estable. Si van a enviar muestras de suero, por un largo periodo de tiempo que saben que se va a tardar,
A lo mejor acá no es el caso, pero en México sí nos ha pasado que las paqueterías antes nos ayudaban con un envío al día siguiente. Los últimos envíos que me tocó apoyar para envío de muestras en México era impresionante que ya ninguna paquetería en México me daba envío al día siguiente. Entonces me decían, te lo entrego en 48 horas. Y dice, ok. ¿Qué pasa con eso? Pues lo que hacíamos era congelar el suero aguanta las temperaturas de congelación sin problema y aún así le poníamos los packs refrigerantes de gel, lo poníamos en el recipiente aislamiento térmico y ya se enviaba por paquetería. Eso nos garantizaba que por lo menos por 72 horas iba a estar bien conservada esa muestra. Y 72 por si acaso nos fallaba la paquetería, que puede llegar a pasar. Les decía hace un momento, la calidad de suero depende muchísimo de quién toma la muestra y de cómo se envía, entonces tienen que hacerlo bien para que el laboratorio pueda trabajar de manera adecuada con las muestras. Ya muchos han visto estas imágenes, aquí tenemos un suero hemolizado que podría usarse, tenemos un suero horriblemente hemolizado que yo no lo usaría ni de chiste y tenemos un suero aquí que ha sido congelado. Este suero fue congelado y se descongeló y si ven al fondo está más amarillo que la parte de arriba. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son proteínas y todas las proteínas se sedimentan. Entonces, si van a utilizar un suero que se descongeló, hagan una homogenización ligera sin generar burbujas antes de pasarlo a las placas. Aquí tenemos igual varios tipos de suero que se están revisando. Aquí el último que yo usaría, en mi opinión personal, sería este de acá, es más naranjoso. Este ya está demasiado para mi gusto, este también, este también. Este, por supuesto que no. Ahora, yo antes tenía la opinión de que podía centrifugar el suero para hacer una limpieza, pero pues sí, obviamente, centrifugar también te disminuye la cantidad de anticuerpos. Yo sugiero nunca centrifugar, o sea, siempre mantener el suero lo más que se pueda, a menos que sea una muestra completamente irreemplazable de la gallina mascota del dueño que quiere saber qué tiene, pues a lo mejor no. Y si dices, pues no, sí tengo que saber algo, entonces dale una centrifugada. Pero si puedes reemplazar la muestra o de plano descartarla, mejor no hagas eso, porque la centrifugación te puede afectar los resultados finales. Vas a sedimentar proteínas que pueden ser parte de los anticuerpos que están ahí presentes. Para transportar, les decía, temperatura de refrigeración de 0 a 8, de 2 a 8, puede durar hasta 5 días sin mayor problema. La congelación a menos 15, menos 20 grados puede durar meses o años. Aquí nada más tengan en cuenta que el frío también evapora, entonces si su muestra en el vial es poquita, a lo mejor nada más es la punta, cuando lo almacenen durante 3 meses y lo quieran volver a sacar, van a encontrar nada más un cachito y ya una pastillita de suero que no se ha evaporado, porque también se pierde suero por congelación. Puedes cerrar el vial, meterlo en 3 bolsas y disminuir el efecto. Nunca lo vas a eliminar por completo. Y muy importante, los sueros solamente soportan de 4 o 5 ciclos de decongelación y descongelación, porque al final el frío también llega a afectar las membranas proteicas que se van a terminar degradando y rompiendo. Entonces, nunca utilicen sueros con más de 4 o 5 ciclos de descongelación. Rara vez va a pasar, pero sí puede llegar a suceder. ¿Pero por qué debemos muestrear? Primero que nada, porque nuestras aves valen mucho dinero para nosotros que producimos. Segundo, porque las vacunas y los medicamentos son costosos. Tenemos que saber cuándo sí los necesitamos realmente, cuándo realmente vale la pena que gastemos en eso. Las enfermedades son altamente prevalentes, hay enfermedades por todos lados. E incluso he trabajado con clientes en Belice que no vacunan a sus aves para algunas enfermedades y aún así tienen prevalencia de dichas enfermedades en cepas muy, muy suavecitas y les he dicho, mientras tu cepa siga siendo la doméstica, digamos, que no te afecta, adelante, síguele, ¿no? Pero yo te sugiero que sigas monitoreando para saber en qué momento esa cepa ya cambió, ya la desplazó otra más agresiva y sepas si vale la pena vacunar o no. Y reiterando, y parece disco rayado, pero un buen monitoreo depende muchísimo de qué tan buena fue el muestreo y de la calidad de la muestra. Aquí pues podemos identificar aves enfermas, aves sanas, y sabemos que para esto muchas veces no es que la gallina se vea verde, simplemente puede estar completamente normal y ser una de las aves más contaminadas de toda la parvada. En el caso de aves, sobre todo en aves que viven, digamos, dentro de la galera en modo libre, recomiendo un muestreo aleatorio simple. Si son gallinitas que están en jaulas, también seguir esta misma secuencia. Ahora, un muestreo aleatorio simple tiene que ser de toda la parvada y aleatoriamente. ¿Qué nos pasa? Yo trabajé en granjas también y muchas veces cuando yo solicitaba muestras, les decía, oye, necesito 10 muestras de cada galera. ¿Qué hacían? Abren la puerta acá arriba, en la parte superior, se meten, agarran los primeros 10 animales, las primeras 10 jaulas que encuentran
y hasta ahí se acabó. Eso no es un muestreo aleatorio representativo. Eso nos va a sesgar muchísimo nuestros resultados. Lo que tenemos que hacer siempre es verificar, ya que si no lo hacemos nosotros, por lo menos asegurarnos de que el personal que está encargado de este tipo de manejos esté consciente de que un muestreo aleatorio debe incluir a toda la población, como lo ejemplificamos en estas líneas. Hay que recorrer toda la galera, ya sea en jaulas o en piso. Hay que elegir a los animales sin discriminación, no porque este esté más bonita, este esté más feita, digo, ya, perdón, si está en las en las puertas del cielo esperando a que le abran, pues esa no le vas a tomar muestra, esa sí la vas a dejar, la vas a sacrificar humanitariamente para que ella no sufra, y vas a elegir otro animal que esté cerca de él para que puedas tomar una muestra representativa. Siempre, siempre tratemos de esto, porque si ven, aquí la distribución de la enfermedad está aquí y al final, acá está casi al final, acá hay muy poca distribución. Y si nada más agarras del frente, no vas a tener representatividad, pero si corres toda la galera, toda la caseta, siempre vas a tener una representatividad que te permita asegurar que la confianza de tu muestreo es bueno, perdón, para que puedas tener resultados confiables en nivel laboratorio. Eh, un concepto que tenemos que definir, que ya muchos de ustedes han oído, es la unidad epidemiológica, que es fundamental para construir líneas base. Una unidad epidemiológica son animales, grupos de granjas, grupos de galeras que comparten las mismas características, sobre todo médicas, nutricionales y inmunitarias, es decir, que comparten la misma calendario de vacunación, mismo alimento y mismos manejos. A veces, pues si tenemos una empresa, somos parte de una empresa que tiene 1000 granjas, por decir un número, no vamos a mostrar cada una de esas 1000 granjas. A lo mejor esas 1000 granjas están divididas en 4 zonas geográficas y esas zonas geográficas están divididas en 2 programas de vacunación. Entonces, en lugar de tomar 1000 unidades epidemiológicas, vamos a tomar 8, 2 de cada zona geográfica y uno por cada programa de vacunación. ¿Por qué? Porque los programas de vacunación evidentemente van a influir en tu nivel inmunitario. Entonces, tienes que saber perfectamente cuáles animales se están llevando. Ahora, no necesariamente si tienes un experimento que llegó la casa genética, perdón, la casa de vacunas, el pollito feliz, y te dice mi vacuna es la mejor y la vas a evaluar en esta granja, eso no tiene por qué afectarte tu línea base ni tu unidad epidemiológica. Puedes simplemente omitir esos animales, para tu construcción de línea base y esas muestras utilizarlas para evaluar la vacunación nada más, ya que si al final decides que el pollito feliz es la mejor vacuna del mundo y vas a cambiar a todas tus parvadas con esa vacuna, entonces vas a tener que empezar a actualizar tus líneas base. No tiene que ser un cambio de un día para otro, pero sí tienes que empezar a revisar cómo se van a comportar de ahora en adelante tus animales con las vacunas del pollito feliz. Entonces tienes que tener muy en cuenta esto, que siempre que hagas cambios de manejo, tienes que hacer actualización de tu histórico. Tienes que tener esta información para que te permita saber qué está sucediendo con tus animales y con los biológicos que le estás aplicando. Como les decía, las unidades epidemiológicas deben ser definidas por cada empresa de acuerdo a sus necesidades. ¿Para cuántas muestras tomar? Esta tabla es del profesor Jacques de Witt, que es un epidemiólogo de la Universidad de Países Bajos, de Holanda, es buenísimo, del Royal, no sé qué significa GD, perdón, pero es algo de Holanda, y él es un epidemiólogo excelente. Tuve la oportunidad de conocerlo hace un año, una gran persona también. Y él nos especifica en sus pláticas, dice, no, es que no hay un número mágico, pero a nivel estadístico podemos utilizar esta tabla. Si vemos acá en la izquierda tenemos tamaño de parvada y en la parte superior tenemos la prevalencia esperada, expresada en porcentaje. Entonces, de 0,1 a 50% y animales de 20 a 100,000. Si se dan cuenta, tenemos muchos, muchos, muchos porcentajes que definir. En el caso de bronquitis como tal, como estamos buscando comportamiento de enfermedad y sabemos que están vacunadas, sabemos que los animales van a estar prácticamente prevalentes, podemos partir de un 10% de prevalencia y entonces vemos que para partir de 1000 animales, 500 o 1000 animales, el número mágico es 28, 29, que nosotros queremos redondear a 30. ¿Por qué? Porque 30 te va a dar un buen nivel de confianza para encontrar al menos un positivo en una parvada infectada o con prevalencia esperada. Entonces, este nivel de confianza te va a permitir saber que tus resultados son realmente válidos, que tus resultados realmente están reflejando lo que está en los animales y no simplemente es una mera coincidencia que hayan salido bien o mal. Porque a veces puede pasar que estás haciendo poco muestreo, estás tomando nada más, no sé, a lo mejor 5 muestras y todas te salen negativas, negativas o todas con anticuerpos bien bajos. Y puede ser ya sea que estás tomando o los mismos animales una y otra vez o simplemente estás tomando animales
que con mucha suerte están saliendo con bien, bien bajitos de porcentaje, entonces vas a decir, ah, pues todo está bien, eso es lo que yo espero, un porcentaje bajo, entonces para mí está bien. Pero 5 muestras te va a dar una confianza bajísima. Ahorita vamos a ver una tabla, pero comparada con las 30 muestras, hay un mundo de diferencia. Esta es la tablita. Aquí tenemos el 10% de prevalencia, que es la línea roja de acá arriba. Si vemos 30 muestras, que es la parte de acá abajo donde estoy señalando, nos subimos por acá, nos sube la confianza arriba de 95%. Y si nos vamos con 5 muestras a una prevalencia de 10%, 5 muestras nos da poquito más de 40%, 41, 42. Entonces, tener una confianza, hablando de estadística, de 42 a 95% es abismalmente diferente. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. El número de muestras obviamente cuesta muchísimo dinero, pero el valor que te da es incalculable. Aquí tenemos algunos ejemplos, tenemos algunas parvadas afectadas, tenemos 10 aves muestreadas, te da 65% de confianza, tenemos 30 aves muestreadas, te da 95% de confianza. ¿Qué significa esto? Que cuando tengas tus animales aquí en las muestras, o sea, la gráfica, siempre tienes que tener en cuenta esta gráfica. Esta gráfica, tómenle captura de pantalla, tómenle foto, tomen lo que quieran, porque es una de las mejores herramientas que pueden tener para justificar sus decisiones a nivel productivo, a nivel laboratorio. El número de muestras comparado con el porcentaje de confianza, con las prevalencias aquí marcadas, es algo que les va a permitir. No tiene que ver con el tema principal, pero por ejemplo, influenza aviar. Si queremos una prevalencia de menos de 2,5%, buscamos un 0% de prevalencia, evidentemente para tener un alto nivel de confianza necesitamos 60 muestras y eso nos está dando 70 y pico. Desgraciadamente, si empezamos acá de este lado y empezamos a ver, la regularidad estadística de los datos nos pega bien duro. ¿Qué es esto? Regularidad estadística significa que entre más datos tengamos, menos varían. Entonces, si quisiéramos tener un 100% de confianza de que no tenemos influenza aviar, ¿qué nos diría? Nos está pidiendo 3,000 muestras en una prueba de 100,000 animales, está pidiendo 2,600 muestras en una prueba de 10,000 animales. ¿Se dan cuenta? La estadística, la regularidad estadística se ve reflejada perfectamente aquí. La variación a partir de 5,000 ya es muchísimo menor que la de los porcentajes anteriores. Nadie va a mostrar 3,000 aves. Ni siquiera hay un laboratorio al menos que yo conozca, que sea capaz de manejar 3,000 muestras por parvada para que puedan utilizar la influenza aviar. Entonces, quedémonos con el número mágico de 30 y con el 95% de confianza en el 10% de prevalencia. En aves de alto valor me ha tocado ver, por ejemplo, las empresas que conozco que tienen progenitoras, que son las aves arriba de reproductoras. Normalmente para ese tipo de parvadas utilizan 60 muestras. ¿Por qué? Porque esas aves son altamente valiosas. Ya veamos, aves valiosas, las aves cuestan dinero. Entonces, 60 muestras nos da una suficiente confianza para tener unas tomas de decisiones adecuadas. Nos saltamos las gallinitas. Y también lo que todos quieren saber, ¿cuándo vamos a muestrar? Esto es lo que yo sugiero. Ustedes pueden definir cuándo hacerlo, pero esto es, digamos, que lo más estándar que puedan encontrar a nivel productivo. Semana 1, yo diría incluso día 1, ya comentamos el tema de los animalitos de un día de edad, tratar de no matarlos cuando los sangramos. No estuvo el video, ahorita lo voy a buscar para enseñárselos, pero la idea es que sepamos qué está pasando. Recordemos, las gallinas de postura comercial no van a producir huevo fértil, van a producir huevo para consumo humano. Entonces, los muestreos masivos y los muestreos intensivos normalmente van a ser en la semana 1, 5 y tal vez hasta la 10. ¿Por qué? Porque estamos queriendo que las aves estén protegidas contra todo esto. La traducción de esto es virus de la bronquitis, virus de Newcastle, virus de infección de la bolsa de Fabricio o Gumboro, micoplasma galliséptico, micoplasma synovia, chicken anemia virus, anemia del pollo y revirus aviar y encefalomielitis aviar. Entonces, sugiero que se muestren en las primeras semanas de vida todas. ¿Para qué? Para que nuestros animales estén protegidos y puedan sobrevivir hasta llegar a ser aves adultas que van a producir huevo durante 100 semanas, ¿no? Entonces, ya que una vez que estamos en la etapa productiva, a partir de las 15 semanas, porque recordemos que las pollitas ligeras maduran entre las 16 y 18 semanas, y aquí empezamos a evaluar nada más lo que nos importa a nivel productivo. En este caso, yo sugeriría evaluar cada 10 semanas bronquitis y Newcastle, porque son los que más te van a afectar la parte del huevo. Y como sanidad avícola, yo sugeriría meter MG y MS cada 20 semanas para saber cómo se están comportando las bacterias en la parvada. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados?
Primero tenemos que saber qué es lo que nos está dando la gráfica. Nos está dando, perdón, la hoja de resultados. Nos está dando una gráfica, que es el histograma, nos está dando estadísticas del lado derecho y nos está dando la información de bloque por muestras individuales. ¿Qué es todo? ¿Qué son todos estos números? ¿Qué son todas estas rayas? Son la distribución de los datos. La distribución de los datos, una distribución normal, se basa en desviaciones estándar 1, 2 y 3, en el cual una desviación estándar te va a englobar al 68% de la población, 2 te va a agregar 95, 3 al 99.7, 4 al 99.8 y así sucesivamente hasta el infinito. Es muy importante. Cuando estemos evaluando resultados, vamos a tomar en cuenta dos cosas. La media geométrica para mí es la más valiosa porque es un valor corregido, no te toma valores extremos en cuenta, y el porcentaje coeficiente de variación, que es la expresión en porcentaje de la desviación estándar de esta gráfica que vimos. Estos dos valores, el CB y la media geométrica, te permiten dar un panorama general de lo que estás viendo en esa gráfica. Les decía, la media aritmética es tal cual el título. La media geométrica es la raíz de los valores, es decir, corregida. La aritmética, por ejemplo, te toma todo esto y la geométrica te discrimina los valores extremos. ¿Cómo vamos a monitorear los anticuerpos? Identificando que estos anticuerpos vienen de los valores SP o SN, significan sample to positive, sample to negative. La variación media de estos valores es lo que nos permite correlacionarlo con los controles positivos y negativos del kit, lo cual lo calcula el software y te da la titulación en el caso de valores de aves. En el caso de bronquitis, los títulos que te da siempre son cálculos basados en la densidad óptica calculada con los valores de controles positivos o negativos. Entonces, hay que saber que nuestros controles del kit de Lisa deben ser bien manejados, debemos revisar periódicamente nuestra gráfica de controles, que el software lo puede arrojar el reporte sin mayor problema. Tienen que tener muy en cuenta el temperamento de reactivos, tienen que tomar en cuenta el uso de los reactivos, tienen que tomar en cuenta la conservación, el buen manejo, buenas prácticas de laboratorio. Si alguien quiere que toquemos temas, sí, Fanny, puedes hablar, no puedes hablar. De ahí puede participar Fanny. Sí, sí, justo ahorita estaba tratando de activarle el micrófono. Si no estoy mal, ya está activado. Fanny, Fanny, ¿estás ahí? O si no, escríbenos en el chat y si me Aún haces favor, no, ¿no? le estoy Sí, ya, dando. Ah, Ay, ok. ya. Hola, Fanny, dime. Sí, buenos días. Sí, quería hacer, bueno, usted está hablando de una línea base, ¿verdad? Nosotros actualmente, bueno, se formuló una línea base de todo el historial de la granja, ¿verdad? Ujú. De todas las enfermedades, bronquitis, Newcastle, Guimboro. Pero fíjese que nosotros la línea la hicimos con la media geométrica. No sé si está bien así o es de los mínimos y los máximos de los No, a títulos. mí me gusta la media geométrica. De hecho, bueno, no está incluida en esta plática, pero cuando les hacemos la capacitación de construcción de líneas base, la media geométrica para mí es la más eficiente, porque como te decía, elimina valores aberrantes. Mínimos y máximos no está mal, Ujú. pero te da otros resultados. Entonces, hacer una línea base con media geométrica es muy buena decisión y te Ah, ok. permite dar certeza a tus valores. Perfecto, gracias. De nada. Y ya no sé qué estaba diciendo. Ah, bueno, les estaba comentando que tenemos que tomar en cuenta que el software calcula un montón de cosas y eso se los digo porque hay veces que si los valores están muy pegados al punto de corte, podemos llegar a tener un positivo inesperado en el caso de enfermedades que no queremos tener. Ya me tocó un caso de un cliente que tuvo un positivo inesperado de influenza. Él no tenía PCR en su laboratorio para confirmar, entonces lo mandó con el gobierno. El gobierno tardó 3 meses en el resultado, resultó ser negativo. Entonces ya habían eliminado una parvada solamente por precaución, pero al final de cuentas tienen que tener un poquito más de criterio en ese asunto. Revisamos el resultado y estaba a centésimas del punto de corte, entonces el cálculo de SP y SN, o SN, no recuerdo que utiliza la influenza, pero básicamente fue un error matemático del software. Entonces, cuando tú tienes un positivo inesperado, yo sugiero que primero repitas el ELISA antes de matar a los animales y de ponerte a correr como pollo descabezado.
Ahora, ay, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Esta, vamos a ver una serie de gráficas de una parvada de a las 5, 10, 15 y de ahí cada 10 semanas. Esto es a las 5 semanas de bronquitis infecciosa. Son títulos bastante dispares porque las aves llegaron sin ser monitoreadas al día de edad, entonces cuando se monitorearon a las 5 semanas ya tenían una vacuna y evidentemente si no sabíamos cómo llegaron, tampoco íbamos a saber cómo iban a reaccionar. Entonces, si ven, a las 5 semanas había unas que estaban bien protegidas y otras que estaban incluso negativas. Entonces, esto se debe a que no tenías un conocimiento previo de tu parvada. A las 10 semanas ya se empezaron a estandarizar y aún así estaban muy bajos. Este grupo uno, incluso grupo 2, a mí no me gustan. Luego a las 15 semanas ya estamos un poquito mejor, pero bastante dispares. Esto también se debe al origen de los animales. Cuando recibes pollitas de diferentes lotes de reproductoras, puedes tener lotes, perdón, pollitas de lotes jóvenes, de lotes viejos, de lotes muy viejos, y entonces eso va a afectar cómo se van a desempeñar, tú sabes. Por eso reitero, es importantísimo que evalúes a tus animales a la llegada. Esta era la de 15 y ya de aquí nos vamos a las 25. Si ven, se están informando un poquito, se baja un poco a las 35. Puede ser por estrés de pico de producción. A las 45 sube otra vez. A las 55 empieza a bajar. A las 65 se mantiene ya un poquito más de estandarización. Y a las 75 se está ya un poquito dispar. Y esto es relativamente normal. Estos comportamientos los estuvimos viendo a lo largo de una vida, una parvada, durante prácticamente un año. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que estás viendo cómo se comportan. Aquí estábamos viendo justamente esto que acabamos de ver en las gráficas, es casi de libro. ¿Qué pasó esto, no? Llegan con anticuerpos maternos, se les ponen vacunas vivas, acá abajo tenemos semanas de vida, acá abajo títulos, entonces anticuerpos maternos, vacuna viva, respuesta primaria, vacuna inactivada, respuesta secundaria y de ahí el decaimiento de la meseta. Obviamente, cuando estamos trabajando con animales, como decía un maestro de la facultad, no son tornillos, entonces cada uno tiene su propia respuesta inmune y los promedios que te dan más o menos este tipo de curvas. Esto sería lo ideal en un mundo ideal, una granja ideal, donde tienes buena respuesta inmune y buenas vacunaciones, buena protección. Eh, Antes de seguir con el tema de los monitoreos, si se preguntan qué vacunas usar, yo sugiero que siempre tomen en cuenta vacunas Massachusetts, Delaware, que les permiten proteger contra todo eso. Grupos de Massachusetts, grupos del 793, grupos de Delaware, son los que te van a dar una muy buena protección. No les voy a decir nombres de comerciales porque no me pagan por eso. Entonces, ahí ustedes decidan cuáles tienen disponibles y siempre traten de hablar con la casa de biológicos y que les diga cuál es su rango de protección y si pueden que les evalúen el desempeño de los monitoreos. Perdón, el desempeño de las vacunas a través de monitoreos, disculpen. Ahora, ya como tal, y ya para ir cerrando, la parte de líneas base, ¿qué son? Pues es como decía Fanny, es un histórico de la parvada que te permite establecer títulos normales, títulos bajos y títulos altos. Están basados en experiencias, están basados en tus datos. IDEX tiene incluso líneas base de referencia, que yo sugiero que las tomen con mucha delicadeza y con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestras líneas base de referencia son simplemente basadas en estudios masivos que se hicieron promedios como tal. Para que ustedes tengan una buena línea base, tienen que tomar sus datos propios. Lo estándar deberían ser alrededor de 300 datos por cada línea base que quieran construir, pero pueden construir una línea base desde el primer muestreo e irla modificando y nutriendo con cada ensayo que hagan. Los grandes beneficios es comparar nuevos datos con información histórica, proveer información para anticiparse, monitorear los cambios en el manejo y las tendencias y ayudar a motivar el retorno de inversión de los programas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque la línea base, una vez construida, elaborada y bien aplicada, te va a dar las gráficas azules que vimos hace un rato, te las va a dar de colores ahora. En amarillos como títulos bajos, rojos como títulos altos y verdes como títulos bonitos. Recordemos, estos son cálculos matemáticos, porque ya me ha tocado que construimos una línea base, revisamos criterios, revisamos datos y todo está en orden, y aún así de repente nos pinta cosas de rojo. Y ok, te los pinta de rojo porque tú le pediste cierta, ¿cómo se dice? Cierta, ay, se me fue la palabra, lo contrario a flexibilidad. Perdón, se me olvidó la idea. Bueno, si tú le pediste que fuera muy estricto, entonces si es muy estricto y de repente el punto de corte estaba aquí en el 5, pero el 5 podría ser considerado verde, sin embargo, tú le viste un criterio muy bajo de flexibilidad, entonces te lo va a pintar de rojo, aunque tú esperabas que 5 fuera normal. Entonces recordemos que para interpretar líneas base tienes que saber de dónde salió esa información para saber si realmente está haciendo bien su trabajo la línea base.
este perfil de parvada, por ejemplo, tenemos la misma parvada a las 5, 10 y 15 semanas. A las 5 semanas tenemos los títulos esperados. A las 10 semanas vimos un ligero pico de animales virémicos, o sea, con cero conversión elevada, perdón, no virémicos. Y a las 15 semanas no hubo ningún manejo previo, entonces tuvimos títulos de desafío. ¿Por qué? Porque a las 15 semanas, según nuestra línea base, tendríamos que tener títulos abajo de grupo 5. Probablemente porque no había vacunaciones en ese momento o porque tenías animales que estaban siendo muy estresados o mil cosas pueden haber sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, si tienes animales que te desafían, como les decía hace rato, pero no hay afectación, puede ser incluso una buena respuesta a la vacunación mejor a la esperada por la línea base. ¿Qué es esto? Que a lo mejor cambiaste de vacuna y fue una vacuna más reactiva que no te afectó al animal a nivel productivo, pero sí te afectó al nivel serológico. Entonces, esa revacuna a lo mejor es tu santo grial. Quédate con esa vacuna porque te va a dar muy buenos títulos sin afectar tus parámetros ni el estado de salud, tú sabes. Ahora, si hay signos clínicos leves, se recomienda un nuevo muestreo o acciones profilácticas. En el caso de los virus, recordemos que no hay ningún antibiótico existente que les pueda controlar y muy pocos antivirales efectivos. Entonces, en el caso de bronquitis, pues lo ideal sería darles electrolitos, mucolíticos, alguna vitamina. ¿Para qué? Para estimular a las aves y ayudarles a tolerar la enfermedad mientras luchan contra ella. En el caso de Newcastle, como dato cultural, recordemos que es la única enfermedad que se puede vacunar sobre brote, entonces si tienen títulos inesperados de bronquitis, perdón, de Newcastle con signos clínicos, vacúnenlas a todas una y otra vez hasta los ojos. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Voy a buscar el video mientras dejo de compartir la pantalla, mientras alguien, si quieren ir revisando. Gracias, Eduardo. Fanny, habías colocado una pregunta anteriormente que era ¿cómo se hacía el muestreo en jaula? ¿Cuándo era en jaula? Ok. El muestreo en jaula, pues básicamente es hacer un recorrido similar al que platicamos en la parte del monitoreo de piso. Obviamente no vas a caminar sobre las jaulas. La idea es que tengas una cobertura de toda la población total, tratando de hacer el zigzag, el diagonal entre los pasillos. Es decir, puedes utilizar un diagonal, un zigzag por un pasillo y regresar en zigzag por el otro para que tengas un poquito de cobertura total. Ahora, les decía, si tienes jaulas con muchos niveles, difícilmente vas a poderte meter a los niveles 5, 6, 7 o hasta 10, dependiendo de la producción, pero trata de alcanzar los animales más altos sin comprometer tu seguridad, evidentemente. Y si de plano ves que es necesario tomar, pues siempre tener las precauciones necesarias para poder tomar la muestra. En el caso de que tengas multiedad, que muchas veces sucede, primero que nada empezar por las aves jóvenes para no, como dices, para no contaminar a las aves más jóvenes con las viejas. Eh, y hacer esto, o sea, irte a la sección de aves jóvenes primero en zigzag y luego ir subiendo por edad, por edad, por edad, porque si empiezas con las aves viejas, corres el riesgo de contaminar a las aves más jóvenes con bichos que ya andan incubándose ahí durante varias semanas. Entonces, esos serían como que los criterios más específicos para la parte de jaulas y sobre todo para postura comercial, que básicamente tienes casi siempre aves de muchas edades. No sé si eso responde a tu pregunta, Fanny, o algo más. Sí, gracias. Sí, sí. Nada más déjenme ver, estoy buscando mi video. Aquí está. Les voy a compartir la pantalla otra vez. Se supone que ya. Creo que no me hizo caso. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Ya la ven? Sí, ya se ve la pantalla Sí, doctor, Ok, sí se de ve. PowerPoint. Ah, sí, ahí está el video. entonces, aquí está el video. Esto es lo que les decía de mostrar pollitos de un día a través del foramen magno. Ella es la doctora Graciela Ramírez, una colega mexicana, buenísima en laboratorio. Si ven lo que les decía, utiliza una pequeña de 2 mililitros, aguja de insulina, le doble el piquito al bichito para poder exponer el foramen magno. Si se dan cuenta, la aguja tiene la tapa plástica, está cortada en la punta para poder liberar más el bisel de la aguja. Esto es para que no secciones la médula y no mates al animal. Digo, ahí le tomó muchísima sangre para ese pollito de todas maneras se va a morir.
pero pueden tomar la mitad de eso y tratar de que el pollito sobreviva, porque ese es el principal argumento que me comenta la gente, es que no muestramos pollitas de un día, sobre todo repros, o en este caso posturas, porque los dueños no quieren que las matemos, y evidentemente es comprensible, no queremos perder animales al inicio, pero con esta técnica, pueden tener un porcentaje de sobrevivencia bastante alto, alto hablando de más de 60%, porque con las otras pruebas les decía, es un poquito complicado, pero aquí si lo manejan bien, incluso se podrían ir sin matar ni un solo pollito ni una sola pollita, y eso les permitiría evaluar el perfil zoológico de animales recién llegados a su granja, de los cuales desconocen lo que está sucediendo. Entonces digo, es una sugerencia, yo se lo sugiero siempre a los clientes porque es una herramienta valiosísima la serología. Ya vimos los comportamientos, ya vimos los muestreos, ya vimos todo lo que pueden encontrar de la información y realmente bronquitis como tal, créame, es una enfermedad muy subvalorada, muy infravalorada en el sentido de que ya no nos está preocupando tanto, nos estamos quedando muy atrás en el control de bronquitis. Y reitero, otros clientes de otros países con quien hemos trabajado estos programas de monitoreo de bronquitis, hemos encontrado muchísima respuesta en la parte, eh, en la parte de mejora de parámetros productivos.